Salió de su oficina a las 7 de la tarde como cualquier día. Guardó el teléfono en el bolsillo, saludó al vigilante del edificio, caminó hacia su vehículo estacionado a media cuadra y activó el desbloqueo con el mando a distancia. Fue en ese momento, en esos segundos de transición entre el mundo de la normalidad y el interior de su propio auto, cuando la trampa se cerró. 2 vehículos bloquearon el paso antes de que pudiera arrancar. 4 hombres bajaron con armas en mano en cuestión de segundos. No hubo negociación, no hubo palabras innecesarias. Lo sacaron del vehículo, lo introdujeron en uno de los suyos con los ojos vendados y la cabeza agachada y desaparecieron en el tráfico de Lima antes de que alguien en la acera terminara de procesar lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. Un empresario había sido secuestrado en plena vía pública a la salida de su centro de trabajo en un operativo que duró menos de 1 minuto y que había sido planificado durante semanas. Lo que vino después fue la pesadilla que ninguna familia debería vivir jamás. El teléfono sonó en casa. Una voz desconocida, fría, calculada, dio instrucciones precisas. Una cifra de dinero que arrancaba el aliento, un plazo que no admitía negociación, la advertencia de no acudir a la policía bajo amenaza de consecuencias que la voz no terminó de describir porque no hacía falta. Y al fondo, inconfundible, el sonido de quien aman pidiendo que paguen, que por favor paguen. La familia escuchó todo eso y tomó la decisión más difícil y más correcta que podía tomar. Denunció, llamó a la policía y desde ese momento la Policía Nacional del Perú no se detuvo hasta tener a la víctima de vuelta y a los captores esposados. Si valoras el trabajo de quienes actúan contra el reloj para devolver a las personas a sus familias, apóyanos suscribiéndote ahora, activando la campana y compartiendo este contenido. La verdad necesita llegar a todos. Seguimos. Para entender por qué los secuestradores eligieron a un empresario como objetivo, hay que entender la lógica fría y calculada con la que estas organizaciones criminales seleccionan a sus víctimas. No es aleatoria, no es oportunista en el sentido tradicional del término. Es el resultado de un proceso de reconocimiento deliberado que puede durar días o semanas, durante los cuales los integrantes de la banda estudian a potenciales objetivos con criterios muy específicos. Capacidad económica verificable o estimada, rutinas predecibles que faciliten la intercepción, entorno familiar que garantice la disposición a pagar y perfil social que haga menos probable una respuesta policial agresiva o mediática inmediata. Los empresarios medianos cumplen con frecuencia todos esos criterios. Tienen ingresos evidentes, vehículos, oficinas, negocios visibles, tienen familias que los aman y que pagarían lo que fuera para recuperarlos y en muchos casos no tienen la protección de seguridad privada permanente que tienen los grandes empresarios o figuras públicas. Son, desde la perspectiva criminal más cínica, un objetivo que maximiza el retorno económico con riesgo manejable. Esta banda había perfeccionado ese proceso de selección. La investigación que la policía reconstruyó a partir de la denuncia y de los elementos de inteligencia previos revela que la célula no actuaba por primera vez. Tenía un modus operandi consolidado con roles definidos, protocolos establecidos para cada fase del secuestro y una disciplina operativa que solo se adquiere con práctica repetida. Había víctimas anteriores. Algunos casos resueltos que permitieron identificar patrones comunes, otros que tal vez nunca llegaron a la denuncia formal porque las familias cedieron al miedo, pagaron el rescate y guardaron silencio con la esperanza de que no volviera a ocurrir. Ese silencio es el oxígeno que alimenta a estas organizaciones. Cuando se corta, cuando una familia denuncia, cuando la policía tiene la información necesaria para actuar, el ciclo se rompe. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La denuncia llegó a la División contra el Secuestro, la DIV-CSEC,
pocas horas después del rapto. Los familiares entregaron los números de teléfono desde los cuales habían recibido las llamadas extorsivas, describieron las circunstancias exactas de la intercepción, proporcionaron las rutas habituales de la víctima y facilitaron acceso a sus comunicaciones digitales recientes para que el equipo técnico buscara cualquier señal previa de seguimiento o contacto sospechoso. Desde el primer minuto, el equipo de la DIPSEC activó el protocolo de emergencia para secuestro activo, análisis técnico de las líneas telefónicas usadas por los captores, rastreo de señal, despliegue de inteligencia territorial en las zonas de mayor probabilidad de retención según los patrones históricos de la banda y coordinación con el Ministerio Público para obtener las autorizaciones judiciales necesarias en el menor tiempo posible. El rastreo de los teléfonos prepago usados por los captores fue el primer hilo conductor. Aunque los números eran nuevos, sin historial registrado a nombre de ninguna persona real, las señales de los dispositivos permitieron triangular una zona geográfica de alta probabilidad en el cono norte de Lima, un área donde la inteligencia policial ya tenía registros de actividad sospechosa vinculada a casos anteriores de secuestro. Esa coincidencia geográfica no era definitiva por sí sola, pero combinada con el análisis de los vehículos utilizados en el rapto, identificados mediante cámaras municipales en el punto del secuestro y rastreados durante varios kilómetros antes de perderse, comenzó a definir un corredor de movimiento que señalaba un sector específico dentro de esa zona amplia. El trabajo de campo fue igualmente determinante. Equipos de inteligencia territorial desplegados en el área identificada comenzaron la observación discreta de inmuebles con características compatibles con una casa de seguridad activa, viviendas con movimiento nocturno inusual, con entradas y salidas de personas en horarios atípicos, con señales de ocupación que no correspondían al perfil aparente del inmueble. En el segundo día de la investigación, un agente encubierto que recorría una calle residencial del sector notó un detalle que en otro contexto hubiera parecido irrelevante. Una camioneta de vidrios polarizados estacionada frente a una vivienda de 2 pisos, con el motor apagado pero con el tablero interno iluminado, indicando que el vehículo estaba encendido en modo silencioso, listo para moverse en cualquier momento. Era la guardia exterior. Era la señal de que dentro de esa vivienda había algo que valía la pena custodiar desde afuera. La observación se intensificó. En las siguientes horas se documentaron las entradas y salidas de personas al inmueble. Se identificaron 2 vehículos adicionales vinculados a la actividad del lugar y se confirmó mediante análisis de señal que uno de los teléfonos prepago usados en las llamadas extorsivas había tenido actividad desde una celda de telefonía exactamente dentro del rango donde se encontraba ese inmueble. El cuadro era suficiente. La Fiscalía autorizó la intervención de urgencia bajo el protocolo de rescate de persona secuestrada activa, que por la naturaleza del peligro inmediato que enfrenta la víctima, permite actuar con la autorización judicial en plazos extraordinariamente cortos. El operativo de rescate fue diseñado con una única prioridad absoluta: sacar a la víctima viva. Todo lo demás era secundario. En un secuestro activo, la intervención policial lleva consigo un riesgo que los planificadores tácticos deben gestionar con precisión extrema. El riesgo de que los captores, al percibir que están siendo intervenidos, reaccionen de forma violenta contra la víctima antes de que los efectivos puedan neutralizarlos. Para minimizar ese riesgo, el operativo se diseñó en torno a 2 principios: velocidad total y sorpresa absoluta. El ingreso debía ser tan rápido y tan simultáneo por todos los accesos posibles que los captores no tuvieran tiempo físico de reaccionar de forma coherente antes de ser neutralizados. Más de 30 efectivos de la DIPSEC y unidades de apoyo táctico rodearon silenciosamente el inmueble en la madrugada.
El perímetro exterior fue asegurado con equipos de contención en cada esquina del bloque, cortando cualquier vía de escape a pie o en vehículo antes de que se diera la señal de ingreso. La camioneta de guardia exterior fue bloqueada por delante y por detrás simultáneamente. El ocupante fue reducido sin resistencia antes de que pudiera hacer ninguna comunicación de alerta al interior. En el mismo instante, los equipos de ingreso rápido reventaron la puerta principal y el acceso trasero del inmueble de forma simultánea. En el primer piso había 2 captores. Uno estaba armado y reaccionó intentando levantar el arma, pero fue reducido físicamente en fracciones de segundo antes de poder apuntar. El segundo intentó correr hacia las escaleras y fue neutralizado a los 2 pasos. El tiempo total desde el ingreso hasta el control del primer piso fue de aproximadamente 8 segundos. 8 segundos en los que los captores del segundo piso, donde se encontraba la víctima, no tuvieron tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo ni de tomar ninguna acción coordinada. Los efectivos subieron las escaleras en formación táctica. En el pasillo del segundo piso había un tercer captor que, al ver a los policías, intentó sacar un arma del cinturón y fue reducido antes de lograrlo. La puerta de la habitación donde permanecía la víctima estaba cerrada con llave por fuera, un sistema de doble candado que los captores usaban para asegurarse de que la víctima no pudiera intentar ninguna salida durante los momentos de menor vigilancia. El candado se dio al cable cortador en segundos. La puerta se abrió. Lo que encontraron dentro era lo que la investigación temía y esperaba. La víctima, un empresario de mediana edad, sentada en el suelo con las manos atadas a un tubo de la instalación de agua empotrado en la pared, con los ojos vendados, visiblemente deshidratado, con marcas de inmovilización en muñecas y tobillos, sin haber dormido de forma continua en los días de cautiverio. Cuando los efectivos se identificaron como policía y le retiraron la venda de los ojos, la persona tardó varios segundos en enfocar la vista en la luz de las linternas tácticas. Y luego, con una voz quebrada por los días de tensión y miedo, dijo simplemente: «Gracias, esa palabra vale más que cualquier parte del relato que puedo construir sobre este operativo». La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para evaluación médica integral. Su estado físico, afectado por las condiciones del cautiverio, pero sin lesiones de gravedad, permite un pronóstico de recuperación favorable. Fue reunida con su familia en el hospital y el encuentro, presenciado por los efectivos que ejecutaron el rescate, fue el tipo de momento que justifica cada hora de trabajo, cada riesgo asumido y cada decisión tomada correctamente durante una investigación contrarreloj como esta. En cuanto a los detenidos, 5 personas capturadas en el operativo, incluyendo al custodio exterior intervenido en el vehículo y a los 4 captores del interior del inmueble. La investigación preliminar indica que estos 5 no son el total de la organización. Hay roles que se ejercieron desde fuera del inmueble, quienes ejecutaron el secuestro inicial, quienes proveyeron la información previa sobre la víctima, quienes gestionaron las comunicaciones con la familia desde líneas distintas a las ya identificadas y que la Fiscalía está persiguiendo activamente con la información que el análisis forense de los teléfonos incautados ya está comenzando a revelar. Las armas incautadas en el operativo incluyen 3 pistolas semiautomáticas, 2 de ellas con cargadores extendidos y un revólver calibre .38. Todos los dispositivos tenían numeración alterada o borrada. Se decomisaron además 7 teléfonos celulares prepago, los vehículos utilizados en el secuestro y en la vigilancia del punto de retención, y dinero en efectivo que corresponde a gastos operativos de la banda durante el periodo de cautiverio. No se recuperó monto alguno de rescate porque la familia correctamente no realizó ningún pago después de la denuncia, siguiendo las instrucciones del equipo de la DIBC-SEC, que les indicó que la policía tenía la capacidad de actuar antes de que cualquier pago fuera necesario, y lo cumplió. Los 5 detenidos enfrentan cargos por secuestro extorsivo agravado con todas las circunstancias agravantes que la legislación peruana contempla: uso de armas de fuego, organización criminal de 2 o más personas, confinamiento por más de 24 horas y condiciones de cautiverio que configuran trato inhumano.
Las penas mínimas para este delito, en su modalidad más grave, superan los 25 años de prisión efectiva. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 36 meses para todos los implicados y la evidencia física, forense y testimonial es de una solidez que los abogados defensores difícilmente podrán cuestionar en ningún punto esencial. A los empresarios, comerciantes y personas con actividad económica visible en Lima y provincias, les hacemos un llamado directo. El perfil que estas bandas buscan es predecible y las medidas para reducir el riesgo son concretas. Varíen sus rutas con regularidad real, no solo cambios menores en el mismo trayecto habitual. Nunca publiquen en redes sociales información sobre movimientos, actividades o adquisiciones recientes que permitan estimar su capacidad económica. Revisen con periodicidad quién en su entorno laboral o personal tiene acceso a información sobre sus horarios y rutinas y apliquen el principio de necesidad de conocer de forma estricta. Inviertan en medidas de seguridad personal adecuadas a su perfil de riesgo real. Y ante cualquier señal de seguimiento o contacto sospechoso, reporten de inmediato al 105 o a la DIF-CSEC. La denuncia temprana de una amenaza potencial es infinitamente más sencilla de manejar que la denuncia de un secuestro consumado. A las familias que en este momento están viviendo en silencio lo que vivió esta familia antes de hacer la llamada, les decimos con toda la claridad y la responsabilidad que tenemos: llamen. La instrucción de los captores de no acudir a la policía es una mentira que protege a los captores, no a la víctima. La Policía Nacional del Perú tiene protocolos específicos para actuar en secuestros activos con la discreción que el caso requiere. Cada hora de silencio es una hora que el operativo de rescate no puede comenzar. Cada hora que denuncian es una hora más cerca del resultado que ocurrió esta madrugada. La puerta del calabozo abriéndose y la víctima mirando a los ojos de quien vino a buscarla. El secuestro como negocio criminal tiene una debilidad estructural que esta operación demuestra una vez más. Depende del silencio y del miedo para funcionar. Cuando ese silencio se rompe y ese miedo se convierte en denuncia, la organización queda expuesta. Sus comunicaciones son rastreables, sus vehículos son identificables, sus casas de seguridad tienen paredes que no son invisibles para la inteligencia policial y sus captores, por más que crean que han construido un sistema infalible, terminan exactamente donde terminaron estos esta madrugada, con los ojos mirando el piso y las manos esposadas a la espalda. La Policía Nacional del Perú seguirá desmantelando cada célula de secuestro activa en el país, seguirá abriendo cada puerta detrás de la cual haya una persona retenida y seguirá respondiendo a cada familia que tenga el valor de levantar el teléfono y pedir ayuda, porque en este país ningún ciudadano debe ser tratado como moneda de cambio y mientras exista esa amenaza existirá la respuesta. Esta madrugada fue la prueba.